Hermanos, invitamos al pastor a que nos exponga esta palabra. Muchas gracias. Vamos a cambiar el micrófono. Mira, me gané otro más. Voy a cambiar el micrófono solo por si acaso se le acaban las pilas a este. ¿Dónde estaba el otro? Aló. Bueno, buenas tardes. Un gusto verles una vez más. Bienvenida a las personas que nos visitan hoy día. Quiero, antes de iniciar el sermón, mandar un saludo. Yo sé que algunos hermanos que están imposibilitados de venir al templo nos siguen. Y esta semana hemos tenido algunas situaciones particulares que yo creo que es importante, digamos, mandar un abrazo a nuestra hermana Brisa, que debe estar en Viña del Mar en este momento, que perdió su hermano. Entonces, que sepa la hermana Brisa que la echamos de menos, ¿ah? Y que estamos orando por ella. Está con la familia, digamos, pasando una semana allá, acompañándose mutuamente. Tenemos también la familia de nuestra hermana Alfie, ¿cierto? Nolfa, que han venido con varias semanas de dificultades con el hermano Enrique, que entra al hospital, sale luego otra cosa, entonces han tenido también un periodo difícil, así que también mandamos un saludo a nuestras hermanas, ¿ya? Porque sabemos que les ha tocado un tiempo difícil. Y finalmente también mandarle un saludo y un abrazo a nuestra hermana Belia, que sabemos que ha tenido una semana difícil también con su mamá, que tuvo un infarto cerebrovascular, y que eso obviamente también le trajo muchas complicaciones y estuvo muy complicada. Entonces, quería iniciar diciendo esto y invitándoles a que nosotros particularmente nos acordemos de ellas, ¿ya? Y oremos ahora para que el Señor nos abra el corazón al exponer su palabra, pero también oremos por las familias de nuestras hermanas. ¿Les parece? ¿Ok? Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias este domingo por estar contigo, particularmente descansando de nuestras labores y teniendo un tiempo de mirarte a ti. Vamos a ti esta mañana en búsqueda de tu palabra, para que tu palabra nos siga cambiando, nos siga transformando, nos siga guiando, para que te amemos más, te obedezcamos más, gocemos más de ti todos los días. Particularmente nos acordamos de los casos que expuse recién de nuestras hermanas, de las familias, y pedimos por todas ellas, para que estés con tu espíritu consolándolas y guiándolas. Y rogamos también por nosotros, para que al exponer tu palabra, todos seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén. Cuando predico 3 horas, necesito tomar agua. Bueno, como ustedes saben, estamos exponiendo el Evangelio de Juan. Ya estamos terminando el capítulo 4, ¿ok? Y lo que nuestro hermano leyó es esta transición entre el paso, digamos. Recuerden que Jesús estaba en Judea, tuvo un conflicto porque ya los principales estaban sabiendo que estaba bautizando a sus discípulos, más gente que el propio Juan el Bautista. Hubo un conflicto en esa región y Jesús decide ahora ir de nuevo a Galilea, y en ese transcurso pasa por Samaria, que fue lo que expusimos los últimos domingos. Ahora Jesús está nuevamente en Galilea y es allí donde se centra el texto. Traté de pensar en un título. Voy a proponerles alguna cosa y vamos a dejar al editor que después lo acorte ese título, porque muchas palabras tiene mi título, ¿ok? Pensé en algo así como lo pensé en antes, se me fue ahora, pero es que es importante porque está acá el corazón del texto, y es, yo creo, una invitación a la humildad para experimentar la misericordia, el poder y la gloria de Jesús, ¿ok? Eso es lo que creo que está en el corazón de este texto. Y para poder llegar allá, necesito, obviamente, repasar el texto y mostrárselos
de una forma en que ustedes puedan también y todos podamos disfrutar lo que aquí está pasando. Porque la vida y el ministerio de Jesús se da en una tensión que llama mucho la atención y que pone en jaque siempre todos nuestros valores y toda forma de entender nuestra realidad. Y si nosotros seguimos la secuencia de lo que viene pasando en el Evangelio de Juan, él nos va a mostrar que Jesús desafía siempre todas nuestras estructuras, todas nuestras estructuras. Y antes de entrar a resumir la historia, quiero que por favor se den cuenta que Jesús viene de Samaria, ¿ok?, a Galilea, y el texto cuando comienza dice, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es interesante porque en un sentido superficial del texto, tal vez muchos de ustedes en sus grupos pequeños, no sé cómo leyeron, no sé cómo lo hicieron en sus grupos pequeños, pero te da la sensación de que Jesús va a Galilea porque allá él es una persona apreciada. ¿Les pasó eso en el grupo pequeño, no? ¿O no? Bien acá, una estrellita, ¿ok? Pero en realidad acá hay una tensión que se está construyendo porque Jesús va a Galilea porque es una tierra en donde efectivamente no se le honra. Jesús va a Galilea porque es una tierra en donde no se le honra. Entonces, hay una tensión constante que Jesús tiene en su ministerio. Él sale de un lugar en donde ya hay mucha tensión, que es Judea, y sale de allá porque seguramente si permanece allá lo van a matar antes de tiempo, pero no se va a Galilea porque allá sea un paraíso en donde haya mucha gente que lo valore de corazón, sino más bien va a Galilea porque también es una región en donde no corre este riesgo inminente de muerte, pero sí hay tensiones que son importantes que él tiene que vivir para poder manifestar lo que está en su corazón y para poder manifestar el reino de Dios, que es distinto a nuestro reino y a la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y dice algo interesante el texto, y es la introducción de lo que está pasando acá, porque dice que él va a Galilea, y el verso 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es decir, él llega a Galilea en una condición y en una situación en donde hay bastante efervescencia, hay bastante jolgorio, digamos, respecto de Jesús, porque están viendo que Jesús, que es una persona que salió desde ellos, porque Jesús es de Nazaret, ¿cierto?, de una ciudad o de un pueblo, de una villa, de una población, de un barrio, porque era casi una población en esa época, ¿ok?, que era del sector de ellos, digamos. Los galileos de alguna forma sentían que Jesús era también parte de ellos. Entonces Jesús es una persona que está alcanzando fama, que está alcanzando aprecio, digamos, porque está llamando la atención porque es una persona que realiza milagros. Por lo tanto, ellos le reciben, pero no es la recepción, y aquí está la tensión que construye Juan, porque en el principio del evangelio de él dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y aquí hay una pequeña trampita, por decirlo así, que si leemos superficialmente no la vamos a entender. Porque pareciera que el texto superficialmente nos dijera que ellos están recibiendo a Jesús. Pero en realidad lo que el texto va a mostrarnos es que ellos no reciben a Jesús. ¿Ok? Sigamos en la secuencia para que entendamos el drama que se está construyendo. Dicen que esta recepción de Jesús se da porque ellos ven las cosas que Jesús hace. Él es novedoso. Me imaginaba yo ese cabro que fue un jugador de fútbol en el barrio, entonces ahora vuelve al barrio y todo el mundo lo celebra porque está haciendo muchos goles y está siendo muy famoso. Pero en general no tenían mucho apego con ese chico, pero ahora por su fama lo reciben porque está llamando la atención y eso a ellos les hace sentir bien. Entonces Jesús llega a un lugar en donde lo celebran porque Él está moviendo las masas y está hablando de Él. ¿Ok? Entonces llega acá y esto genera algunas observaciones preliminares que nos ayudan a construir lo que está pasando en el texto. Y acá hay 2 observaciones que son importantes. Y lo primero ya es que Juan está diciendo que el enfoque de toda la transformación que Jesús quiere hacer en nosotros no tiene relación
con los milagros que Él hace, sino tiene relación con su palabra. ¿Ok? Vamos a explicar eso. Es una énfasis preliminar. Y lo segundo es que es posible creer no creyendo sustancialmente. Déjenme explicarlo. Lo primero es que efectivamente el enfoque no está en sus milagros. Fíjense ustedes que un poquito antes en el capítulo 4 dice lo siguiente. Dice que los de Sicar decían lo siguiente. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Por qué cambió la gente de Samaria? Cambió la gente de Samaria por lo que oyó, la palabra. Y fíjense el énfasis de este texto. Hay una problemática que se da en el clímax, que ya vamos a llegar allá, pero lo voy a adelantar porque lo leímos, y es que cuando llega este oficial a hablar con Jesús respecto de que por favor sanara a su hijo, dice que si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hay una crítica. Pero ¿qué es lo que celebra Juan posteriormente? Dice que Jesús le responde, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra. Aquí hay un primer énfasis que es importante, que lo vamos a dejar ahí anotadito. ¿Ok? La transformación de nuestro corazón no pasará por las grandes obras milagrosas que tú puedas ver. Pasará por tu corazón centrado en la palabra de Jesús. Las señales incluso pueden desvirtuar el corazón. Y por eso que hay un segundo énfasis acá. Tú puedes estar creyendo, no creyendo. Expliquémoslo. Vean, por ejemplo, un poco más adelante, hay dos cosas que pasan en el Evangelio de Juan. Una está un poco más atrás de este texto y otra está un poco más adelante de este texto. La que está un poquito más atrás de este texto es que recuerden que en el capítulo 2, cuando Jesús va a Jerusalén, dice que muchas personas estaban creyendo por causa de las cosas que él hacía, las señales que él hacía. Pero Jesús no se fiaba del corazón de ellos. ¿Ok? Hay ciertas implicaciones que nuestro hermano Juan abordó cuando predicó sobre este texto, pero eso nos muestra de que hay una efervescencia propia del milagro que no necesariamente te acerca y conecta tu corazón con Jesús. Y eso está más bien explicado un poco más adelante, porque dice más adelante en Juan, si no lo recuerdo bien, capítulo 5 o 6, no recuerdo bien, pero dice textualmente así el texto, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, gente cercana, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos, dice Juan, creían en él. Es decir, hay personas que están cerca de Jesús por las cosas que él hace, por las cosas que pueden recibir de él, por las cosas que pueden experimentar de él, pero no necesariamente estas personas han comprendido lo que Jesús significa y trae. No hay una conexión de corazón respecto de su persona y de su obra de salvación, de redención. Hay más bien una conexión respecto del espectáculo o de lo bien que te puede hacer verte o sentirte por estar con esta persona que es relevante y trascendente. Entonces hay dos cosas que están ahí, sin llegar todavía al corazón del texto, y se nos coloca como advertencia. Cuidado, ¿dónde está el corazón? El corazón debe estar centrado en la palabra de Jesús. La palabra de Jesús. El resto de las cosas debe ser entendida a la luz de esta palabra, porque si no el corazón rápidamente se desvirtúa. Vamos a profundizar sobre esto. Estamos simplemente colocando algunas cosas iniciales para llegar al trasfondo o al fondo del texto. Entonces empiezan a aparecer dos tipos de rechazo. Uno que es de odio a flor de piel porque Jesús se interpone a los grupos de poder en base a detentar la verdad y la religión.
estoy hablando ahora de una visión macro de Juan, porque vemos que Jesús sale de Judea porque allá hay una pugna con el poder. Los religiosos ven en Jesús a alguien que está atentando en contra de lo que ellos detentan. El religioso poderoso que detenta su posición y su poder ve en Jesús una amenaza. Por lo tanto, Jesús despierta un odio, ¿cierto? Un rechazo en contra de su persona por causa de eso. Pero este texto en la transición nos coloca otro tipo de rechazo, ¿cierto? El otro que es demasiado liviano, que la vida es como un juego. Jesús es un hacedor de cosas extraordinarias, pero el corazón no está siendo tocado, no hay transformación. Es decir, mucha gente que llega a Jesús, ¿cierto? Llegó Jesús, el hacedor de milagros, este que es diferente a nosotros, celebramos las cosas que Él hace, ¿cierto? Es como un amigo, es como un hermano, pero en realidad estás lejos de Él y tu corazón está lejos, y también en el fondo lo que hay en ese corazón es un rechazo en contra de Jesús, y ese corazón, así como el otro corazón, son dos extremos, ninguno de ellos consigue experimentar a Jesús y experimentar su transformación. ¿Qué hay en contraste en el texto? El texto nos coloca la figura de un oficial del rey. Y esto entonces genera la tensión que es contracultural del evangelio y que a todos nosotros nos coloca en jaque en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús va a empezar a manifestar que su reino está presente y se va a manifestar en zonas y en personas que no están en nuestro radar. Y es lo que Juan viene construyendo. Fíjense qué interesante. Cuando comienza el Evangelio de Juan, lo primero que hace Jesús y los primeros discípulos que él consigue son personas que no están en nuestro radar moral, en nuestro radar ético, dentro de nuestros conceptos que abrazamos en lo más profundo de nuestro corazón. Lo primero que él hace es que lo sigan un pescador, un Pedro, un tipo bastante irrelevante, un joven pescador. Luego aparece un Natanael, un tipo que era clasista, un tipo que se pregunta a sí mismo, ¿podrá de Nazaret, salir algo bueno? Una persona completamente prejuiciosa. Y Jesús viene y parte del Evangelio de Juan, y Jesús toca a un Pedro, que es un pescador. Jesús toca a un Natanael, que es un tipo que es conocedor de la verdad, pero que le cuesta entender de que de Nazaret, de un barrio tan vulgar, pueda salir el Cristo. Jesús sigue avanzando en su ministerio y va generando el contraste porque se entrevista y está abierto a conversar y a profundizar sobre la fe con un religioso conocedor, que es Nicodemo. Y él nos muestra entonces que es necesario considerar la verdad desde otro enfoque, quiebra los paradigmas, porque lo que nosotros tendemos a pensar naturalmente es que quien es conocedor, quien ha estudiado, quien sabe de las cosas, debe permanecer a ellas y aferrarse a ellas, pero Jesús lo coloca en una situación donde él debe cuestionar lo más profundo de lo que sabe y de lo que conoce. Se supone que él es el sabio de la época, el que debe dar respuesta, pero él no sabe, y Jesús amorosamente lo lleva en una encrucijada para que él pueda cuestionar lo más profundo de él. Jesús está dejándonos ver y está dejándonos entrever de que estar con él significa humillar nuestros conceptos, humillar nuestros juicios, humillar nuestros valores. ¿A dónde? A sus pies, para que él nos diga cómo valorar, cómo entender la realidad. La historia continúa y Jesús se encuentra ahora con una mujer samaritana, tal vez la imagen más progre y liberal que podría ser llevada a nuestro tiempo. Piensa en tú en una persona progresista, liberal, una persona que tú juzgues en tu interior como algo inmoral. La inmoralidad en persona estaba allí en ella a la luz de la gente de la época, pero Jesús establece una conversación con ella y en ella hace nacer el evangelio, y en medio de samaritanos, y su mayor parte del tiempo Jesús lo gasta en su ministerio con gente que es rechazada por el resto, que es tenida como menos por el resto, pero Jesús hace florecer su ministerio y su reino, ¿dónde? Allí, con esa gente que está fuera del radar de la moralidad, de la decencia. Y ahora continúa la historia y llega a gente que también es conocedora, que también tiene sus sinagogas, que también conocen, que también van a Jerusalén y celebran las fiestas porque ellos vienen de Jerusalén. Ellos celebran las fiestas, son gente religiosa, pero ahora Jesús se manifiesta ¿dónde? En el corazón de un oficial
que sirve a un rey, y los estudiosos dicen que muy seguramente este rey es Herodes, es quien ha dado muerte a Juan el Bautista. Por lo tanto, él, Jesús, hace un milagro en favor de un sanguinario, de alguien que sirve a un sanguinario. ¿Se dan cuenta cómo Jesús desafía todo lo que nosotros normalmente abrazamos y confiamos y en lo que descansamos? Y esto requiere de parte nuestra un autoexamen profundo, que seguramente no vamos a solucionar hoy día en un sermón, pero que requiere de parte nuestra, de los que queremos seguirle, ¿cierto? Se nos demanda una disciplina espiritual de estar a los pies de Jesús para que Él nos revele los pecados que nos son ocultos. Porque seguramente el reino de Dios está donde nosotros estamos menospreciando. Y Jesús quiere llevarnos, ¿dónde? Allá. Alzad la vista y mirad los campos. ¿Por qué? Porque están blancos. Solo que esos campos están fuera de tu radar. Porque tú menosprecias eso. Pero pastor, ¿cómo usted sabe que yo menosprecio eso? No, es que la palabra nos está diciendo que el corazón engañoso nos lleva a menospreciar justo aquello en donde Dios quiere obrar. Y nos perdemos de la experiencia con Dios porque nosotros borramos eso de nuestro mapa. Tú piensas y dices, no, esa persona tiene demasiado dinero, le va muy bien para que el reino de Dios nazca en su corazón. Y ahí Jesús, ¿qué hace? Te trae un oficial del rey. ¿Y qué hace con él? Lo humilla y lo convierte. ¿Se entiende? No, esta mujer o este hombre es demasiado inmoral para que él crea. Siente demasiado placer en sus cosas para que él pase a tener un placer en Jesús. Y hasta en más, es tan diferente a mí que no podría establecer una conversación con él o con ella. ¿Y Jesús a quién nos coloca? A la mujer samaritana. No, este tipo es demasiado intelectual y él conoce muy bien las cosas como para que el reino de Dios haga una diferencia en su vida. ¿Y quién aparece? Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Este es demasiado vulgar. No podría conversar con él. Yo no podría hacer algo con esta persona. Y Jesús convierte a Pedro y lo torna un principal. Y así, y así, y así todo el tiempo. Y Jesús incluso es más, va y te toca a ti. Me toca a mí. Entonces, eso tiene que a nosotros bajarnos completamente la mirada, bajarnos, quebrarnos la cerviz. ¿Sí? Ablandar el corazón. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el riesgo de no ablandar el corazón? Que nos pase lo que le pasa a la gente de Galilea. Y que Jesús nos reprenda. Porque Jesús acá en el corazón del texto, ¿qué es lo que está haciendo? Está reprendiendo a la gente de su barrio. ¿Por qué? Porque llega este oficial del rey, tiene un problema puntual, tiene un problema importante. Su hijo está enfermo de muerte. No sabemos qué edad tiene. Un niño, un joven, no lo sabemos. Pero su hijo está enfermo de muerte. Llega desesperado. Y la pregunta viene del oficial, pero la respuesta de Jesús es en plural. Dice el oficial del rey. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Él le rogó. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién? A él. Pero fíjense, la respuesta de Jesús a él es para todos los que están observando. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No creerás. No creeréis. Jesús está haciendo una reprensión a todos. ¿Por qué? Por el corazón duro. Porque están gustando de Jesús, pero por su performance. Pero no por su mensaje. Esa es la reprensión. Cosas importantes que debemos entender de este punto. Vamos a profundizar acá. A la gente de Galilea tiene problemas que son confrontados. Punto 1. Ven a Jesús como un trofeo que alimenta su orgullo. Ven a Jesús
como un trofeo que alimenta su orgullo. El orgullo, el apego a alguien o a cosas especiales. Mira qué lindo, ha salido de medio de nosotros. Es un hacedor de milagros, somos gente especial. Miren nuestro Alexis Sánchez. Miren nuestro Zamorano. ¿Ah? Nuestro Marcelo Ríos cuando jugaba tenis y se queda callado, ¿cierto? ¿Ah? Entonces te da orgullo, mientras se está callado te da orgullo porque juega bien. ¿Ah? Jesús es como eso, es una celebridad. Dice un teólogo, este impulso está muy vivo hoy y puede infectarnos y evitar que conozcamos a Cristo como realmente es. Podemos estar apegados a una iglesia, a un movimiento, a un estilo musical, a una persona o a un ministerio de una manera que comienza a alimentar nuestro ego. Y parecerá justificable porque es cristiano. Y sutilmente comenzamos a querer que esta cosa cristiana prospere no para la gloria de Cristo, sino porque alimenta nuestro ego. ¿Cierto? Yo quiero que la primera iglesia se llene. ¿Por qué? Porque yo voy a la primera iglesia. Estamos perdidos. ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Qué te desvía a ti en tu corazón? Y yo noté unas cosas acá que espero que a ninguno de ustedes les afecte. Un sentido de orgullo por la herencia teológica y los grandes nombres que hay detrás de ciertos enunciados teológicos que ahora son tuyos. Es típico en estos jóvenes, ¿cierto? Celebridad. ¿Ah? Es típico en los jóvenes que van al seminario que Jesús pasa a segundo plano. ¿Y qué hablan? De los teólogos. Es que Hernán Bavinck en su teología indica que Cristo es la cabeza de la redención. Cristo es fundamental para que tú entiendas tu existencia. Y así. Y se llenan de distintos nombres. Y no conocer a ciertos autores es casi que un pecado. Te perdiste en la fe cristiana, digamos. Es un virus, es una plaga. ¿Se dan cuenta? Algo bueno se transforma en un estorbo. Porque la palabra de Jesús es central, no la palabra de nadie. Y a veces nosotros nos subimos a ese carro. Entonces ya dejo de ser cristiano, ahora soy reformado. Reformado. ¿Cierto? Y evolucioné como un super saiyajin. Ya no soy ni bautista ni pentecostal, soy presbiteriano. Y todo eso Jesús lo vomita. Porque es un estorbo. No hay ninguna gloria en eso. La gloria es conocerle, es pertenecerle. Y circunstancialmente podemos ser algún apellido de alguna cosa. Y eso se va a olvidar. Quiero que la primera iglesia se llene. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la respuesta que tenemos que buscar. Pero no es porque yo voy a esa iglesia. No es porque esta es la iglesia más sana, porque es la más bonita, porque hemos heredado, y aquí también lo puse, la falsa idea de ser presbiteriano es ser mejor que un pentecostal bautista. Los presbiterianos no son mejores que los pentecostales. Los presbiterianos no son mejores que los bautistas. Son todos pecadores, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Tú puedes ser presbiteriano, pero si no amas a Jesús, si tu corazón no se mueve con Jesús, si tú no lloras por tus pecados y si tú no te arrepientes, vas a perecer. Pero también te puede desviar la historia de la estructura o la historia del templo. Vamos a una iglesia histórica y eso te hace sentir bien. La primera iglesia. Aquí comenzó el evangelio en Chile. Todo. Cosas por las cuales puedes dar gracias a Dios. Está bien.
pero no te pueden mover. No pueden opacar eso, la gloria de Cristo. O por ejemplo, somos la única iglesia que conserva los himnos y el órgano. Todas las demás han desvirtuado y cantan cosas distintas. A propósito, hay ciertos grupos evangélicos que solo cantan salmos y todos los demás cantamos porquería. ¿Se dan cuenta? El disturbio que genera perder tu foco de Jesús. Y ellos están desenfocados por los milagros. Ellos están desenfocados por los eventos, por las cosas que Jesús hace. Llama tanto la atención Jesús que están todos atrás de eso y Jesús los rechaza. Pero hay otro tema que pasa acá, y es que ellos ven en Jesús, en la crítica a los galileos, no a nosotros, ellos ven en Jesús un sentido de derecho. Jesús es alguien que nos pertenece. Entonces su fama es nuestra y lo que Él hace nos pertenece como derecho. Él es de nuestra ciudad, entonces los dividendos de sus acciones son nuestros. La segunda variante es que crees que tienes derecho a las cosas que el poder de Jesús puede realizar. Tú crees que son tuyas y que las mereces. Ya voy a dar ejemplos, pero esta forma de pensar es venenosa, afecta a los creyentes por completo, transversalmente. Hay creyentes que se enojan cuando no obtienen las bendiciones que piensan que se merecen. ¿Sí? Soy de Jesús, soy una persona creyente, Dios es mi Padre. Entonces tú crees que te pertenece por derecho, ¿cierto? Que te vaya bien en el amor. ¿Sí? Que te amen, que te valoren como persona, que te valoren como pareja. Y cuando eso no ocurre, ¿qué pasa con tu corazón? Se desbarata. Lloras, te preguntas y te cuestionas, ¿qué estoy haciendo mal? Y todo ese cuestionamiento y toda esa forma de pensar se deriva de una premisa falsa. La premisa de que estar con Jesús tiene un beneficio material. ¿Se dan cuenta? Cuando la relación con Jesús tiene relación con una filiación espiritual de hijos para vida eterna. Entonces, como no contemplas lo trascendente, es decir, lo más allá de este mundo, que es este llamado, tú lo reduces a experiencias y cosas. Entonces, tú crees que por derecho te pertenecen cosas materiales, experiencias de vida que son tangibles, como el tener una pareja o una relación exitosa o estable según tus propios cánones. No lo tienes y tu corazón se afecta. Otro ejemplo para que lo veamos como más grande. No obtener las cosas materiales que piensas que mereces. ¿Cierto? Yo soy su hija, yo he trabajado, yo me he esforzado y me merezco tener tales cosas. Muchos cristianos piensan así. Me recuerdo cuando fui seminarista en Brasil y estaba a cargo de un grupo de jóvenes y una chica estaba muy desbaratada, muy mal, porque no había obtenido el trabajo que ella quería. No, y porque pensaba que Dios se lo tenía que dar. Porque ella era una persona obediente, porque ella era una persona que se esmeraba, una persona que trabajaba en la iglesia. Entonces, como no obtenía aquello que ella esperaba, tuvo un conflicto con Dios, porque pensaba que Dios se lo debía, o sea, era un derecho de ella. ¿Se dan cuenta? Un desenfoque, no entender de qué se trata la vida con Dios. Muchos cristianos, ustedes no, por supuesto, se desaniman muchas veces en la caminata cristiana porque les pasa algo que no era lo que ustedes esperaban. Y la pregunta es, ¿cuándo fue que Dios te lo prometió? Problemas de expectativa porque crees algo, tu fe no está amparada en la obra redentora de Cristo y en su amor por ti desde la eternidad y para la eternidad. Tú estás en otra sintonía, has entendido el cristianismo de forma equivocada. Entonces, no tener ese trabajo, no tener esa vida. Acá todo el sentido de la gracia que viene de Jesús y de la humildad que debiese estar en nuestro corazón son sofocados, son aplastados. ¿Por qué? Porque estamos desviados. Jesús critica acá en este texto eso. Tercero, ven a Jesús con tanta familiaridad que exterminan cualquier posibilidad de transformación. Ver a Jesús con tanta familiaridad que exterminas cualquier posibilidad de transformación.
A este tipo lo conocemos, pues. Es de los nuestros, es nuestro hermano. No es tanto como tú dices, no es el Mesías, es solo un hacedor de milagros. Llévamelo para nuestro lado. El cristianismo lo conozco, desde chico yo he estado allí. Yo sé de qué se trata. No me repitas la historia. Yo sé de todo lo que me estás hablando. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado gente así? No me digas lo que pasa dentro de una iglesia porque yo sé todo lo que pasa dentro de una iglesia. Yo conozco a esos cristianos. Roy se está acordando de algo por ahí. De alguien que hablamos por ahí. Ah, ok, dejémoslo ahí. Pero claro, estás tan familiarizado que tú crees que no hay nada más. Has venido tanto tiempo a la iglesia o has estado tan familiarizado con la religión que ¿qué nuevo puede pasar? Para los galileos, aparte de ver el show de los milagros, ¿qué más puede pasar? ¿No son capaces de ver más allá? No ven más allá. Pero hay una transformación que está ahí latente. Porque este ciudadano, digamos, este siervo o este oficial del rey, cuando cree en la palabra, hay una transformación en él. Y Jesús lo pone en jaque a él. Y fíjense ustedes qué interesante lo que hace Jesús. Porque para poder despertar el corazón de ese hombre que no tiene una fe completa, lo coloca en una situación crítica. Porque su hijo está enfermo, lo que más valora, no hay otra solución. Y Jesús más encima cuando viene a pedirle que por favor lo ayude, le responde negativamente, le dice, ustedes andan puro detrás de los milagros solamente. Es como que Jesús estuviera dando un no, pero en realidad lo que le está dando a él es la oportunidad de ¿qué? De que su fe evolucione, de que su fe crezca. Es como la mujer sirofenicia. Yo fui mandado a la casa de Israel, le dice Jesús a la mujer sirofenicia. No a los perros. Entonces la mujer sirofenicia se ofendió y se fue. Pero Señor, hasta aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué se requiere de nosotros? Humildad, fe, entrega, humillación del corazón. Pero estamos tan acostumbrados, no, nosotros no, perdón, ellos. Estaban tan acostumbrados que se entró por aquí y salió por allá. Entonces, esa familiaridad, nosotros tenemos que todos los días luchar contra ella. Tú todos los domingos cuando llegas acá, y nosotros tenemos los presbiterianos una liturgia muy estructurada, y en realidad las iglesias todas repiten siempre lo que hacen. O sea, por más que los pentecostales llenen de humo y luces el lugar, todos los domingos hay humo y luces. O sea, tampoco, si compara la estructura, es lo mismo. Hay una estructura al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces, esta estructura te puede cansar. Te puede parecer demasiado cotidiana. ¿Cierto? Faltar un domingo en la iglesia puede ser algo irrelevante para ti, pues al final es siempre lo mismo y lo puedo ver por YouTube. No, pero no es para ustedes. ¿Ya? Entonces, no vale la pena, ¿te fijas? Porque estás tan acostumbrado, es siempre lo mismo. Pero Jesús aquí nos llama ¿a qué? A humillar el corazón. A humillar el corazón. Porque quiere elevar nuestras expectativas respecto de ¿qué? De lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Pero para eso tú tienes que entrar en su dinámica y en la disciplina espiritual que significa seguirle. Que significa levantarte el domingo, cuidarte el sábado, no siempre me resulta, ¿ya? Pero cuidarte el sábado para que te acuestes temprano, tenemos tareas ahí con la Paula, ¿ya? Y te levantes bien el sábado en la mañana, el domingo en la mañana, y llegues bien a la hora, y como la Bárbara que llega a la escuela dominical muy temprano, ¿cierto? Y toda esa dinámica, al final, ¿qué es lo que produce? Un beneficio para ti. Y el Señor, a través de esa disciplina, el Señor sigue cultivando tu corazón y tu amor por Jesús y tu visión de Él. Pero si tú estás cansado de lo mismo y no ves más allá de eso, vas a estar estancado todo el tiempo y te vas a dar choques todo el tiempo. Y por eso muchos cristianos no maduran después. Gustan un tiempo, caminan un tiempo, pero no entienden lo que hay en el fondo. Y Jesús nos quiere llevar a lo que hay más allá. Ok. Pero el texto va más allá y el foco está en Jesús, no en ellos, no en nosotros. El texto nos apunta hacia lo siguiente, fíjense. Y acá es importante porque Jesús brilla por sí mismo. Jesús no necesita, lo que les quiero apuntar es que acá hay una tensión que nos permite ver ciertos atributos de Jesús. Pero lo que les quiero decir antes de entrar a esto es que Jesús no necesita de nuestro pecado para brillar.
Pero ya que Él brilla tanto y la luz en las tinieblas resplandece, con nuestro pecado como que más aparece Jesús. 3 cosas rápidas. 1. Fíjense ustedes que la incredulidad en este texto nos permiten ver su misericordia y su gracia. La incredulidad de su círculo, de lo que está ahí alrededor, permiten que la gracia de Jesús emerja. Él empuja con su aparente negatividad, que ya les comenté, a este oficial, ¿a qué? A un nivel de fe superior. Ustedes buscan los milagros, pero ¿qué es lo que él hace con eso? Con su palabra, un poco como que no fuera a hacer nada, lo empuja a creer más firmemente. Lo favorece, como les comenté en la introducción, aunque servía a un tirano inmoral. Y él favorece a un niño moribundo. Esta situación antagónica hace que emerja desde allí toda su gracia y toda su misericordia. Entonces, tu incredulidad, de la cual te debes arrepentir, es también una oportunidad, porque Jesús está extendiéndote su gracia y su misericordia hoy, para que en tu corazón florezca Él. Segundo, fíjese usted cómo la incredulidad también hace emerger el poder de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús acá, como primera vez en este evangelio, Él no necesita ir a ninguna parte. Se cree que este oficial vivía más o menos a 25 kilómetros de distancia, ¿ya? Y el camino tenía cerros, eran por lo menos 7 horas de viaje. Y para el oficial es muy importante que Jesús vaya, porque en su fe chiquitita o emergente, si lo podemos decir, es importante que el sanador toque a quien va a sanar. Pero se revela en esta situación que Jesús es más poderoso de lo que él podía imaginar. Pero como él está abierto y no es detenido por esta familiaridad, él puede experimentar ese poder que trasciende y que es propio del Dios soberano. Porque no es un curandero él. Él dice la palabra y las cosas suceden. Como en el principio, que Dios dijo, se echa la luz y la luz se hizo. Él ahora dice, ve, tu hijo está sano o está vivo. Y se acabó el problema. Hay poder en Jesús. Y la incredulidad que tú tienes en tu corazón y que yo puedo tener, se arregla. ¿Cómo? Señor, dame fe, ayúdame a creer en mi incredulidad. Y eso nos abre la puerta para Jesús poderoso. Un Jesús lleno de poder a nuestra disposición, por decirlo así, pero en relación a sus planes con nosotros. No para él hacer lo que nosotros queremos, sino para que se revele su obra en nuestra historia y en nuestra vida y en nuestra experiencia. Jesús es poderoso para transformarte, pero tienes que estar abierto a que Él te transforme a su pinta, como Él lo quiera, con sus cánones. Y el punto es, ¿estás dispuesto a que Dios haga algo distinto de lo que tú esperas? Por eso es que somos como barro en manos del alfarero. Por lo menos eso es lo que se nos invita. Y la incredulidad también aquí tensiona para que aparezca no solamente su misericordia y gracia, no solo su poder, sino también su gloria. ¿Por qué? Porque todo este escenario de incredulidad nos deja entrever un Dios de una categoría diferente a la nuestra. Porque Él es más gracioso y amoroso de lo que podríamos imaginar. Y eso es gloria de Jesús. Porque ¿qué ser humano podría comportarse como Él? ¿Qué ser humano podría quebrar estos cánones? ¿Qué ser humano podría relacionarse con todo este tipo de gente tan diversa y tan fuera del mapa de alguien que se esmerara por construir un gran equipo? Jesús es solo un Dios que piensa distinto. Es solo un Dios capaz de transformar las personas. Es solo un Dios que es capaz de crear una nueva creación a través de este mundo caído. Y eso manifiesta que Dios o que Jesús es glorioso. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia recibimos todos. Es gracia sobre gracia. Tú tienes que experimentarlo allí en tu miseria, allí en tu dolor, allí en tu incredulidad, allí en tu cotidianidad. Tú que dices que nada nuevo puede pasar, Jesús está acá con su espíritu y Él quiere transformarnos a su imagen. Yo lo creo. Y yo quiero renunciar a pensar que no es así. Yo creo que en la vida cristiana hay más
de lo que yo he vivido hasta hoy día. Y le pido a Dios que no me prive de lo mejor que Él tiene. Pero para eso debemos humillarnos. ¿Para quién es esta historia? Para todos estos distintos, para todos estos pecadores, para todos esos fuera del radar de la sociedad, para ellos. Es para ti. Pero también este texto tiene un sentido misional, porque es para ti y es para todos aquellos que tú menosprecias. Es para todos aquellos que tú dices que no son. Y Dios quiere a través de ti alumbrarle la vida a ellos. Alcen los ojos porque los campos están blancos. Es para nosotros, pero es también para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso que el mensaje del Evangelio continúa domingo tras domingo, llamándonos a que estemos junto a Jesús, que seamos transformados junto a Él, pero a que también seamos portadores y evangelistas donde estemos. Donde estemos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es novedosa, porque nos cambia, porque nos lleva a considerar todo lo que vivimos de forma tan distinta, que eso ya no sea más distinto para nosotros, que sea nuestra normalidad. Vivir en tus caminos, ver la vida como tú. Que la transformación en nosotros y en esta iglesia sea creciente. Para tu honra y gloria. Amén.